Durante 11 días Irán no los rozó. Estaban ahí expuestos en tierra firme en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, a 100 kilómetros al sureste de Riad, en medio del desierto abierto. 13 aviones cisterna de reabastecimiento, KC-130 y 5 Stratotanker alineados en la pista, la columna vertebral de toda la campaña aérea estadounidense, los aviones que hacen que cada ataque israelí sobre Irán sea físicamente posible. Las imágenes satelitales los venían monitoreando desde antes de que la guerra arrancara. Sus posiciones eran conocidas, sus cantidades eran conocidas, las pistas donde estaban estacionados eran conocidas. Durante 11 días de la Operación Furia Épica, 11 días de bombarderos estadounidenses golpeando 15, 0 blancos dentro de Irán, 11 días de misiles cayendo sobre ciudades israelíes, 11 días de drones navales atacando petroleros en el Golfo. Esos KC-135 permanecieron en la pista saudí e Irán no lanzó un solo misil contra ellos. En el día 14, Irán golpeó 5 KC-135 en un único ataque con misiles contra la base aérea Príncipe Sultán. El Wall Street Journal publicó la historia este 15 de marzo citando a 2 funcionarios estadounidenses. Los aviones fueron alcanzados mientras estaban estacionados. No estaban en el aire, no estaban en movimiento, estaban en tierra en Arabia Saudita. Un país que oficialmente se ha mantenido fuera de esta guerra. E Irán les disparó misiles de todas formas. Ningún soldado estadounidense perdió la vida. Los aviones están dañados pero reparables, y el total de aviones cisterna estadounidenses fuera de combate en esta guerra llegó ahora a 7 en una sola semana. 5 golpeados en tierra en Arabia Saudita, 1 derribado en Irak con 6 tripulantes muertos, 1 con la sección de cola dañada en un incidente aparte, 7 KC-135 en 7 días. Ahora, hazte la pregunta que Irán quería que te hicieras. ¿Por qué esperó 11 días? La respuesta a esa pregunta es lo más importante para entender cómo Irán está librando realmente esta guerra. Y no es la respuesta que las ruedas de prensa, los recuentos de bombardeos y los comunicados oficiales te están mostrando. Irán no esperó 11 días porque no tenía la capacidad de golpear esos aviones. Esperó 11 días porque atacarlos el día 1 no formaba parte del plan. El plan era secuencial, calculado, fase tras fase. Primero, demostrar que los KC-135 pueden ser derribados en el aire. Tumbar el que sobrevolaba Irak. Forzar el debate sobre si fue fuego hostil, dejar que la duda haga su trabajo. Luego, una vez que los estadounidenses hubieran absorbido ese golpe y comenzado a reorganizarse, demostrar que los KC-135 pueden ser alcanzados en tierra, 5 de ellos, de forma simultánea en un país que creía que alojar fuerzas estadounidenses le otorgaba un escudo de seguridad, no una marca de objetivo. Cada fase transmite una enseñanza. Cada enseñanza tiene un costo. El incidente en Irak cuesta 6 tripulantes y una estructura y abre la pregunta de si los corredores de reabastecimiento aéreo sobre el oeste de Irak siguen siendo seguros. El ataque saudí cuesta 5 estructuras y obliga a los estadounidenses a comenzar de inmediato la evacuación de los KC-135 restantes de la base aérea Príncipe Sultán, dispersándolos, complicando su logística, añadiendo distancia y carga de coordinación a cada misión que depende de ellos. ¿Qué es cada misión? Que es toda la campaña aérea. Austin se plantó ante el podio del Pentágono y declaró: «La guerra es el infierno, la guerra es el caos». Lo dijo el día en que se confirmó el accidente en Irak, cuando le preguntaron por los 6 tripulantes muertos. Lo repitió cuando le interrogaron sobre el patrón de pérdidas en su conjunto. La guerra es el infierno, la guerra es el caos.
Esa es la respuesta que el secretario de Defensa de los Estados Unidos está entregando a la pregunta de por qué la Fuerza Aérea más poderosa de la historia humana está perdiendo aviones cisterna a un ritmo de aproximadamente uno por día en la tercera semana de una campaña que se suponía terminaría en 4 días. La respuesta de Irán a esa misma pregunta es distinta. La respuesta de Irán es, esto no es caos, este es el cronograma. Porque esto es lo que el patrón revela cuando se despliega día 1. 3 F-Queens y Strike Eagle, derribados por fuego amigo de las defensas aéreas kuwaitíes, sea por accidente o porque las operaciones de interferencia y engaño de Irán crearon las condiciones para ello. El resultado es idéntico. 3 cazas eliminados, día 13, un KC-130 y 5 Stratotanker derribados sobre el oeste de Irak. Una estructura, 6 tripulantes, la pérdida militar estadounidense individual más visible hasta ese momento en la guerra. Día 14, 5 KC, 130 y 5 golpeados de forma simultánea en tierra en Arabia Saudita. Sin muertes, máxima disrupción estratégica. Máximo mensaje a Riad. La neutralidad no es un escudo, uno tras otro. Cada ataque en un dominio diferente. Cada ataque contra una categoría diferente de activo. Cazas, cisternas en vuelo, cisternas en tierra. La secuencia no es aleatoria, es un programa de instrucción. Irán le está mostrando a la campaña aérea estadounidense cómo lucen sus vulnerabilidades, en orden de mayor impacto dramático a mayor impacto estratégico, y lo está haciendo en un calendario de su propia elección, 11 días de observación. Una noche para golpear 5 aviones al mismo tiempo. Eso no es caos. Eso es paciencia. Y la paciencia en una guerra donde América está consumiendo interceptores, cisternas y respaldo político a un ritmo que nadie proyectó, puede ser el arma más letal que tiene Irán en este momento. Aquí están las cuentas que nadie en una rueda de prensa va a decir en voz alta. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera aproximadamente 370 y 6 KC-130 y 5 Stratotanker. También opera cerca de 100 KC-40 y 6 Pegasus, el modelo más reciente basado en el Boeing 767, destinado a reemplazar al KC-135 con el tiempo. La flota total de reabastecimiento aéreo supera las 470 aeronaves. En cualquier conteo global, perder 7 en una semana apenas registra como porcentaje menos del 2%. Estados Unidos no se está quedando sin cisternas. Pero las cuentas que importan no son las del tamaño de la flota, sino la de la posición. Un KC-135 en una base en Nebraska no está reabasteciendo a un F-35 sobre Irán. Un KC-135 en una base en Alemania no está ampliando el alcance de un paquete de ataque israelí sobre Teherán. Los aviones que cuentan son los que están en el lugar correcto, en el momento correcto, con la carga de combustible correcta, en espacio aéreo que por ahora todavía es suficientemente seguro para operar. Y lo que Irán hizo en las últimas 72 horas fue atacar de forma sistemática tanto la seguridad de ese espacio aéreo como las bases terrestres de esas aeronaves posicionadas. Los 5 en Príncipe Sultán no eran integrantes aleatorios de una flota de 376 unidades. Eran la columna vertebral desplegada al frente de la Operación Furia Épica. Eran los que ya estaban ahí, ya preparados, ya integrados en la planificación de las misiones de ataque que ocurren ahora mismo. La reacción del ejército estadounidense al perderlos revela con exactitud cuán críticos eran. En cuestión de horas del informe del Wall Street Journal, el monitoreo de inteligencia independiente confirmó que Estados Unidos había comenzado a evacuar KC-130 y 5 de la base aérea Príncipe Sultán, moviéndolos y dispersándolos hacia otras ubicaciones.
lo que significa que no solo 5 están dañados y en reparación, sino que las cisternas restantes en esa base han sido reubicadas, añadiendo complejidad, añadiendo distancia, añadiendo carga de coordinación a cada misión aérea que depende de ellas. Piensen en lo que esa dispersión cuesta operacionalmente. Antes del ataque saudí, un F-35 en misión hacia Irán podía trazar una ruta conocida hacia un punto de reabastecimiento conocido, cargar combustible de un KC-135 en una posición que había sido utilizada decenas de veces en las 2 semanas anteriores, y continuar hacia el objetivo. La tripulación conocía la posición de la cisterna. La cisterna conocía el tiempo de llegada del caza. El sistema funcionaba porque venía funcionando de manera repetida y las variables eran estables. Después del ataque saudí, esos KC-135 están en bases distintas, posiblemente en países distintos. Las coordenadas del punto de encuentro han cambiado. Los canales de comunicación deben restablecerse. El ciclo de planificación de misiones se extiende. Nada de esto es insuperable. Todo ello cuesta tiempo, atención, combustible y exposición. Irán no necesita destruir la flota de cisternas estadounidense. Necesita hacer que operar esa flota sea suficientemente costoso, suficientemente incierto y suficientemente peligroso para que el ritmo de la campaña aérea se ralentice. Un ritmo más lento implica menos ataques por día. Menos ataques por día significa que la infraestructura militar iraní que sobrevivió, sus depósitos de misiles, sus redes de coordinación con grupos proxy, sus baterías costeras de misiles antibuque, tiene más tiempo para adaptarse, moverse y resistir. Y cuanto más tiempo sobrevivan esos activos, más tiempo permanece cerrado el estrecho de Hormuz. El estrecho es la palanca económica que hace funcionar todo lo demás para Irán. Cada día que permanece cerrado, los precios del petróleo se mantienen elevados. Cada día que los precios del petróleo se mantienen elevados, los aliados de América en Europa sienten la presión. Cada día que los gobiernos europeos sienten esa presión, la tolerancia política hacia esta guerra se erosiona un poco más. Las carreras de Fórmula 1 en Bahrein y Arabia Saudita han sido canceladas. El Gran Premio no es un activo estratégico, pero es una señal visible y concreta de lo que esta guerra le está costando a los estados del Golfo, que supuestamente debían beneficiarse de la protección estadounidense. Eventos cancelados, bancos retirando personal, costos de transporte de petroleros triplicados, seguros suspendidos, un soldado francés muerto en Irak. Irán no está intentando ganar un intercambio militar. Está intentando que el costo de continuar la guerra supere el costo de terminarla. Y está haciendo ese cálculo para cada país que actualmente toca este conflicto. No solo para América. Arabia Saudita no quería esta guerra. Arabia Saudita vio 5 cisternas estadounidenses ser alcanzadas en su propio territorio por misiles iraníes el día 14. Arabia Saudita es ahora un blanco en una guerra a la que nunca se sumó. En algún momento los saudíes formularán la pregunta que los estados del Golfo han estado evitando desde el día 1. ¿Alojar fuerzas estadounidenses nos hace más seguros o nos convierte en objetivo? La respuesta que la base aérea Príncipe Sultán está proporcionando en este momento no es la respuesta que Washington necesita que esos gobiernos alcancen. Irán lo sabe. Ha estado calibrando sus ataques para transmitir exactamente ese mensaje sin cruzar el umbral que obligaría a Arabia Saudita a involucrarse activamente. Ningún soldado saudí muerto, ninguna infraestructura saudí tocada en este ataque en particular. Solo 5 aviones estadounidenses en suelo saudí dañados y en reparación mientras sus compañeros son reubicados en algún otro lugar. El mensaje llega sin la consecuencia que forzaría una respuesta. Esa es la parte más sofisticada del ataque. No los misiles. La calibración, súmenlo. No como lo suma una rueda de prensa, sino como lo suma alguien que lleva la contabilidad real de la guerra. Día 1,
3 F-15 Strike Eagle derribados sobre Kuwait. Los 6 tripulantes se eyectaron con éxito. Causa: fuego amigo de las defensas aéreas kuwaitíes. Costo: 3 cazas avanzados. La vergüenza operacional de ser derribado por un aliado y la primera señal de que la coordinación de defensa aérea entre los estados del Golfo no era tan sólida como el plan de campaña exigía. Día 13. Un KC-130 y 5 Stratotanker derribados sobre el oeste de Irak. Los 6 tripulantes muertos. Causa: oficialmente bajo investigación, no fuego hostil según el Senado. Mientras tanto, la red proxy de Irán en Irak reclama el derribo y la resistencia islámica en Irak publicó una declaración atribuyéndose el mérito. Costo: 6 vidas estadounidenses, una estructura y las primeras muertes confirmadas atribuidas a un único incidente en esta guerra. Día 14. 5 KC-130 y 5 Stratotanker alcanzados simultáneamente en tierra en la base aérea Príncipe Sultán, Arabia Saudita, sin muertes estadounidenses. Causa: ataque iraní con misiles balísticos confirmado por 2 funcionarios del Departamento de Defensa, al Wall Street Journal. Costo: 5 estructuras en reparación, la reubicación de la flota de cisternas restante desde su base saudí principal y la demostración a cada gobierno del Golfo que observa que su territorio no está protegido por alojar fuerzas estadounidenses, sino que está siendo atacado por ello. 7 cisternas en 7 días. Ese es el titular. Pero la historia real es lo que cuesta sustituir lo que esas 7 aeronaves estaban haciendo. Un KC-135 Stratotanker entró en servicio militar a finales de los años 50. El último fue entregado en 1965. Llevan 60 años volando en cada operación militar estadounidense de la era moderna. Vietnam, la Guerra del Golfo, Afganistán, Irak, Libia, Siria. Y en todo ese tiempo, en todos esos conflictos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nunca perdió 7 aeronaves de reabastecimiento en una sola semana. Ni una sola vez. La cisterna siempre fue la infraestructura de fondo del poder aéreo estadounidense, esencial, invisible y vulnerable. Pero nadie llegaba hasta ella, nadie lo intentaba. Irán lo intentó. Irán lo logró, no de forma total. Los aviones están siendo reparados. La flota está siendo dispersada. Las operaciones continúan, pero la categoría de invulnerabilidad ha desaparecido. La cisterna puede ser derribada en el aire sobre Irak. La cisterna puede ser golpeada en tierra en Arabia Saudita. La cisterna, el elemento que hace posible toda la campaña aérea, la infraestructura que permite a un F-35 israelí llegar a Teherán desde Tel Aviv, es ahora un blanco de una manera en que nunca lo había sido antes. Cada futuro planificador de campaña aérea en el mundo está registrando esto. Cada adversario de los Estados Unidos que lleva años desarrollando capacidades de misiles y drones de largo alcance está registrando esto. La lección que se está archivando es específica y transferible. Si quieres detener la maquinaria aérea estadounidense, no intentes derribar los cazas. Destruye las gasolineras. Los cazas son rápidos, maniobrables, furtivos, costosos de interceptar. Las cisternas son lentas, grandes, predecibles, estacionadas en bases conocidas, y Estados Unidos nunca priorizó su supervivencia porque nunca lo necesitó. Irán tuvo que analizar este problema desde la perspectiva del adversario durante 40 años. Tuvo 40 años para calcular qué se necesitaría para impedir que América le hiciera a Irán, lo que le hizo a Irak en 2003 y a Libia en 2011. La respuesta a la que llegó no fue una armada, no fue una fuerza aérea, no fue un arma nuclear
que nunca llegó a construir. La respuesta fue asimétrica. Minas en el estrecho, drones navales contra petroleros, redes proxy en 4 países, misiles balísticos con submuniciones que superan la intercepción liberando su carga útil antes de que llegue el interceptor. Y una comprensión muy precisa de qué nodos dentro de la red logística estadounidense, si se dañan, ralentizarían la maquinaria lo suficiente como para que importe. Las cisternas son esos nodos. Irán acaba de demostrar que lo sabe. Trump anunció esta semana que las fuerzas estadounidenses atacaron la isla de Karg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, la instalación que procesa y despacha la mayor parte de los ingresos petroleros iraníes. Fue el ataque que Irán había advertido específicamente que desencadenaría golpes contra cada refinería e instalación energética de la región. Irán cumplió, anunció que las empresas que cooperan con las operaciones energéticas de América serían desde ese momento objetivos. La escalada económica se mueve en una sola dirección. Austin dijo, la guerra es el infierno, la guerra es el caos. No está equivocado, pero el caos no es simétrico. Un lado entró en este conflicto con un plan que asumía que el otro lado se derrumbaría. El otro lado entró con un plan que asumía que no lo haría y construyó su estrategia en torno a resistir, no a superar al ejército más poderoso de la historia humana. 5 aviones en tierra en Arabia Saudita, 7 cisternas en 7 días, 11 días de paciencia antes del ataque. El cronograma no ha concluido. Irán no ha anunciado qué viene a continuación en la secuencia. Raramente lo hace. Simplemente sigue ejecutando el plan.